Os he traído en esta mañana un tema titulado Creciendo como misioneros. Y la lectura bíblica la encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 15. Y dice de la siguiente manera: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué bonito es, ¿verdad? Dice que cuán preciosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, es decir, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación, de los que anuncian el Evangelio. Quisiera en esta mañana meditar o hablar de 3 puntos importantes en el crecimiento como misioneros. Y esos 3 aspectos son la transformación que necesitamos, la seguridad del llamado y la testificación personal. Y para eso quisiera pedirles que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Y ahí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14 encontramos una bonita descripción. Dice allí: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, y vi una pregunta: ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué bonita descripción. ¿Han salido de dónde? De una gran tribulación y han emblanquecido sus ropas ¿en qué? En la sangre del Cordero. Estas son las características que deben tener los misioneros de Cristo. Y Dios está dispuesto a prepararnos así. Por eso la Biblia describe ese trabajo que Dios hace. En Malaquías capítulo 3, versículo 3, está la descripción de cómo Dios transforma, purifica a su pueblo. Malaquías 3:3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Es decir, que la descripción dice que Dios se sentará y afinará, purificará a su pueblo, lo transformará. En una reunión que tenían unas damas en una iglesia, al leer este texto se pusieron ellas a preguntar y pusieron como tema de diálogo y discusión: ¿cuáles serían las características comunes entre Dios y el refinador de plata? Y después de dar varias opiniones, de dialogar y comentar, terminaron la reunión con la promesa de una de ellas, que durante la semana investigaría más acerca del proceso del refinamiento de la plata. Así fue que ella pidió una cita en una fábrica refinadora de plata. Se le permitió estar allí, y a medida que ella observaba el fundidor de plata, sosteniendo con unas tenazas la plata y poniéndolas en una llama caliente, ella preguntó: ¿por qué hace eso? Y respondió: es porque el calor saca las impurezas. Entre más caliente la llama, más puro sale el metal. Así que ella notó que él mantenía la plata exactamente en el punto preciso donde la llama era más fuerte.
Y algo interesante que no solo la mantenía allí, sino que él no quitaba la mirada de la plata. Así que le pregunta, pero ¿cuándo sabe usted que la plata, que el metal está listo para retirarlo de la llama? Y él respondió, es fácil. Yo sé cuándo debo retirar la plata de la llama, cuando veo mi reflejo en la plata. El significado básico detrás de la palabra tribulación, opresión o circunstancias difíciles, el significado básico de tribulación es eso: presión o circunstancias difíciles. Y yo estoy seguro que todos nosotros en nuestra experiencia cristiana podemos relacionarnos con la idea de gran tribulación, porque en algún momento en nuestras vidas hemos experimentado eventos que nos traen estrés, que causan trauma, presión. Y cuando pasamos por esos momentos difíciles de tribulación, es imposible creer que nada bueno va a salir de esa experiencia. Solo en la perspectiva del tiempo podemos entender de que a menudo en estas dificultades que pasa el cristiano sentimos la mano refinadora de Dios en nuestras vidas, usando el dolor de duras experiencias para purificarnos y traernos a un nivel más útil que sería imposible de otra manera. Siempre que sintamos que estamos en el punto más caliente e insoportable, podemos sentir alivio por el hecho de que el refinador divino nos tiene en sus manos y nos sostiene, y sin importar cuán grande sea el fuego, podemos estar seguros de que Él no nos dejará ni un segundo, que Dios estará con nosotros. Podemos regocijarnos aún en el hecho de que a veces nos pueda parecer que el sufrimiento es más largo de lo que pensamos que es necesario, y cuando así sea, es porque Dios tiene una meta para nosotros. Y llegará un momento en que estemos listos. Y es maravilloso saber que después de que ya han pasado, estaremos listos cuando Dios pueda ver su reflejo en nosotros, cuando podamos reflejar el carácter del Señor. No importa cuán duras sean las pruebas, Dios está dispuesto a permitirlas a fin de que podamos ser transformados. Y cuando todas las cosas pasan, es maravilloso saber que estamos siendo más semejante a la persona de Cristo Jesús. Ahora, no solo necesitamos ser transformados, también necesitamos estar seguros del llamado. En Apocalipsis capítulo 2, desde el Apocalipsis capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 3, encontramos el mensaje a las 7 iglesias. 7 iglesias diferentes, con características diferentes. Pero hay algo que Jesús le dice a las 7 que es algo en común. Y lo dice Jesús desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3. Jesús repite lo mismo cada vez que manda la carta a estas iglesias. Jesús repite la misma expresión. 7 veces la repite, una vez a cada iglesia. Y voy a mencionar los versículos. Lo que Jesús menciona a cada iglesia es: yo conozco tus obras. En el capítulo 2, versículo 2 a la primera iglesia, en el versículo 9 a la segunda iglesia, en el versículo 13 a la tercera iglesia, en el versículo 19 a la cuarta iglesia, luego en el capítulo 13, el versículo 1 a la quinta iglesia, el versículo 15 a la otra iglesia, 8 a la sexta iglesia y el versículo 15 a la séptima iglesia. A cada una de las iglesias el Señor les dice: yo conozco tus obras. Y en todos estos capítulos, excepto en una, lo dice en el primero o en el segundo versículo: yo conozco tus obras.
Jesús conoce todo acerca de las iglesias. Dice, yo conozco tus obras. Jesús no solo sabe lo que hacemos, sino que Jesús sabe lo que podemos llegar a hacer con su poder. Así que Él desea que la iglesia llegue a hacer todo lo que puede hacer. Jesús conocía muy bien a Juan el apóstol. Y Jesús desea que su iglesia viva de acuerdo a lo que Él ha diseñado. Así que Jesús conocía al apóstol Juan. Según la historia, Juan fue el apóstol más cercano a Jesús. Juan estaba siempre al lado de Jesús. Aún más se describe que Juan se recostaba al pecho de Jesús. Y Jesús conocía a Juan. Y Jesús conocía a Juan tanto que Jesús sabía que Juan estaba capacitado para recibir y escribir las poderosas visiones que forman el Apocalipsis. Así que Juan, al escribir el Apocalipsis, estaba actuando de acuerdo y seguro que era el propósito de Cristo. Dios tiene un plan y un diseño para cada persona en su vida. Él dijo de Jeremías, en Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Si Dios tiene tenía un plan para Juan, y si Dios tenía un plan para Jeremías y un plan para las 7 iglesias, podemos estar seguros que Jesús tiene un plan para cada uno de nosotros. Tiene un plan. A veces vemos que cuando los jóvenes están terminando la secundaria, muchas veces no están seguros de algunos de la carrera que van a seguir, de qué profesión van a tomar. Algunas veces por falta de orientación, otras veces por inseguridad o falta de un propósito claro. Algunos han empezado una carrera pero no la terminan porque empiezan otra, y a veces cambian otra vez, y algunas veces hay quienes han fracasado por esto. Pero la buena noticia es que el diseño de Dios y su propósito para nosotros en relación a nuestra profesión de fe son claros. Hemos sido llamados para ser misioneros de Cristo en este mundo. Todos nosotros, sin excepción. Y debemos de estar seguros de ese llamado. Somos soldados de Cristo. Precisamente la terminología usada en el Apocalipsis para el pueblo de Dios en los últimos días tiene una similitud a los censos que se hacían en Israel. Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. El último versículo que vamos a leer, Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, dice allí: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y cuando seguimos leyendo hasta el versículo 8, encontramos que una y otra vez se repite: de la tribu de tal, tantos sellados, de la tribu de tal, tantos sellados. Y cuando nosotros leemos esto, recordamos que Israel, en el Antiguo Testamento en Israel, se contaban los integrantes de las tribus para determinar su poderío militar. El conteo se limitaba solo a hombres con edad militar. Y en esos versículos de Apocalipsis se lee de la tribu de tal 12,000, y en cada una de las tribus 12,000. Y esta narración de Apocalipsis hace eco en la idea militar cuando Israel se preparaba para conquistar la tierra prometida, cuando se hacían esos censos en el libro de Números. Pero nosotros sabemos que el número de los sellados de las tribus de Israel en Apocalipsis son simbólicos. Y sabemos también de que son simbólicos como la Nueva Jerusalén,
Pero los 144,000 sellados representan los salvos de todas las edades, incluyendo al Israel espiritual de los últimos días, enfilados o enlistados en escuadrones en oposición a las fuerzas del mal, para entrar a la tierra de la Canaán celestial. En otras palabras, Apocalipsis describe eventos espirituales de los últimos tiempos en términos militares. En la invasión que efectuó Estados Unidos en el 2003 con los aliados a Irak, se constituyó en la intervención militar tecnológicamente más avanzada de la historia. La maravilla de la tecnología secreta. Misiles cruceros, bombas inteligentes, es decir, bombas guiadas por satélite. Se podría decir que el comienzo de esa batalla hubiera sido descrita simplemente por botones, fundiendo botones. Pero no se consideraba el territorio tomado hasta que no fuese ocupado por la más baja tecnología. Es decir, en una guerra esta hay un gran contraste. La preparación para tomar el terreno es ejecutada por la más alta tecnología, pero aún no está conquistada la tierra. Es necesario que la tecnología más baja sea utilizada, que es la presencia de la infantería. Ellos duermen en el piso, en el suelo, cargan su propia comida, se arriesgan más que cualquiera porque están en el punto preciso del peligro, pero sin su presencia allí, el territorio todavía no ha cambiado de manos. Solo sería una instrucción lejana, de blancos lejanos, una instrucción lejana a control remoto, podríamos decir. Un principio similar aparece en la predicación del Evangelio hoy. Tenemos más ventajas que en la antigüedad. Las escrituras en la antigüedad se leían en el templo. En las sinagogas se leían las escrituras, pero aquellos que iban a la sinagoga o al templo no tenían sus propias escrituras ni en su mano ni en la casa. Las conocían porque alguien allí las leía. Y para copiar las escrituras había que hacerlo a mano. Hoy tenemos imprentas. El mundo está lleno de Biblias porque por todos lados se han hecho Biblias. Antes había que predicar con mucho esfuerzo. Había que utilizar la voz 100%, pero hoy tenemos micrófonos. Antes había que caminar grandes distancias a pie, andar a caballo o en barco para llevar el Evangelio. Hoy las distancias se acortan por los vehículos y los aviones. El Evangelio es grabado en cassettes, en CDs, en DVDs. Se publican toda clase de libros disponibles en todo el mundo y muchas veces gratuitamente. El Evangelio se predica por la radio, se predica por la televisión, se predica vía satélite, se predica por el internet, como este sermón que esta noche va a ser puesto en el internet. Hay mega evangelistas en los canales de televisión, hombres que se han convertido en millonarios por el uso del nombre de Jesús. Aunque Jesús vivía, anduvo pobre en este mundo, pero ninguno de ellos fue más efectivo que Jesús. Toda la tecnología desplegada hoy para predicar el Evangelio no puede reemplazar la infantería del pueblo de Dios haciendo discípulos persona a persona. No puede reemplazarlos. La testificación personal prueba ser el método más efectivo para ganar almas. La tecnología ayuda, pero no es todo. Así como en la guerra la cantidad de bombardeos no pueden reemplazar el soldado, tampoco la cantidad de métodos, de medios tecnológicos pueden reemplazar el testimonio fiel y personal de los discípulos de Cristo.
Si te has enlistado en las filas de la infantería de Dios, eres irreemplazable cuando vas a predicar. El Señor nos ha comisionado para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y es maravilloso que el Señor tiene un plan diseñado para cada uno. Porque como dice el Señor, yo conozco tus obras. El Señor nos conoce a cada uno y sabe que todos somos diferentes. Y que nuestra misión, la misión encomendada a cada uno de nosotros, es única. Porque todos somos diferentes. Y el Señor ha diseñado un plan para cada uno. El Señor tiene en su obra para cada uno de nosotros un lugar. Y si hemos aceptado ser discípulos de Jesús, en ese lugar donde Él nos pone, somos irreemplazables. No nos puede reemplazar la tecnología. La televisión y la radio no pueden hacer la obra por nosotros. Ayudan. El éxito en toda la historia, el éxito en el evangelismo y en la ganancia de almas, en toda la historia, se resume a obedecer a un levántate y ve. Necesitamos mezclarnos, necesitamos estar frente a las almas que perecen, reflejando la imagen de Dios en nuestras vidas. Para terminar, quisiera recordar, no traje la cita, pero ustedes la conocen, esa cita que dice: cada nuevo converso nace en el reino de Dios como un misionero. Dios quiere, hermanos, que podamos, con la ayuda de Dios, crecer cada día como misioneros, permitiendo que Dios nos transforme, estando seguros del llamado de Dios y recordando que toda la tecnología que pueda existir no puede reemplazar la obra que se nos ha encomendado hacer personalmente. Que Dios les bendiga.